estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Hoy 5 de diciembre comenzamos un nuevo día aprendiendo y continuando con estas enseñanzas que nos da el TCD. El día de hoy vamos a hablar sobre Colosenses 2 del 16 al 23 y el título del día de hoy es Pleno conocimiento de la cruz. Dice: por lo tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde con humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En esta oportunidad estamos leyendo acerca de lo que Pablo enseña a la iglesia acerca de lo que significa realmente la cruz. Y es que en esta oportunidad vemos cómo él habla acerca de las personas que son grandes críticos de repente porque alardean de su fe o porque alardean de los sacrificios que pueden hacer, diciendo de que tienen un alto nivel de espiritualidad, ¿no? Y se burlan de otros de repente que ven que tal vez no tienen esas mismas costumbres o hábitos. Entonces nosotros leemos, ¿no?, que lo que dice, ¿no?, la Biblia, que no dejemos que estas personas de repente afecten nuestro crecimiento espiritual, porque vamos a ver no solamente en el cristianismo, sino vamos a ver en muchas religiones a personas que tal vez tienen fuertes convicciones acerca de su religión. Yo conozco a personas que son católicos, que son mormones, que son testigos de Jehová y que son muy fieles a las costumbres doctrinales de sus religiones, ¿no? Y muchas veces actúan y tienen tal vez normas eclesiásticas muy fuertes, no muy estrictas, y que ellos los cumplen. Pero la Biblia dice de que esto no determina que vamos a poder de repente superar lo que hay en nuestra carne, eso que está interno en el ser humano, que solamente nos puede librar Dios. Y es que la Biblia dice, ¿no?, que en estos versículos dice que nadie puede alardearse de la espiritualidad que puede mostrar, porque no es algo que viene de nosotros. La Biblia habla sobre que el crecimiento realmente lo da el Señor, no viene de nosotros. Que la fe, la verdadera sabiduría, la fe verdadera viene del Espíritu Santo, viene de Dios, no es algo que es natural en nosotros. Pero muchas veces nosotros pensamos de que tenemos la capacidad de ser
personas espirituales por nuestros propios méritos. Y cuando nosotros de repente cumplimos con ciertas normas, nos esforzamos, somos muy de repente disciplinados en poder cumplir estas normas, pensamos que ya somos superiores a los demás, cuando eso no es así. Y muchas veces, y hasta personas, yo he escuchado personas que tal vez pueden estar muy equivocadas de repente en sus convicciones, y no están alineados con la palabra de Dios, pero a pesar de eso refutan con otras personas que tal vez no conocen tanto, de repente no hacen tantos sacrificios carnales, se podría decir, pero que de repente tienen una fe más sincera delante de Dios. He escuchado muchas personas que hablan sobre esto que dice la Biblia, ¿no? Sobre el dar culto a los ángeles, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión estas personas que son hasta esotéricas, que hablan sobre los ángeles, sobre el poder que ejercen en los seres humanos, y que hasta los ponen sobre Jesús, sobre Dios, y supuestamente nos dan hasta milagros, ¿no? Pero eso no dice la Biblia, eso no dice la palabra de Dios. Pero estas personas están convencidas de lo que creen, a pesar de que la palabra no respalda esos pensamientos. Lo que nosotros debemos hacer es alinearnos con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que nosotros pensamos. Muchas veces podemos creer que nuestra opinión es más valiosa de lo que dice la palabra de Dios, porque pensamos que la Biblia es un libro antiguo, tal vez es un libro que ya no está actualizado, pero eso no es así. La palabra no tiene fecha de caducidad. Si nosotros leemos y analizamos la Biblia, pasa y trasciende las generaciones. Si nosotros realmente nos ponemos a analizar la palabra de Dios, estudiar la palabra, entenderla, vamos a poder comprender que no solamente es útil para una generación, para la generación que leyó por primera vez este libro, sino la palabra de Dios es útil para todas las generaciones, y hasta el día de hoy nosotros podemos leer este libro y podemos sacar tantas enseñanzas valiosas de esta palabra, porque a pesar de haber pasado los años, siguen existiendo los casos que la Biblia muestra, sigue pasando lo que la Biblia enseña. Esto no ha cambiado. El hombre sigue pecando, el hombre sigue cayendo en estos pecados que dañan su cuerpo, que dañan su mente, que destruyen tal vez la vida del ser humano. El enemigo sigue tomando ventaja muchas veces de la debilidad del ser humano para destruir su vida. Nos alejamos de Dios y trae consecuencias, y justamente la Biblia lo dice. Si nosotros tenemos la fe para poder creer de que Dios es capaz de transformar nuestra vida, Él lo sigue haciendo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo Dios. A pesar de que han pasado miles de años, su poder sigue siendo el mismo, y de eso nosotros debemos tener confianza. Y dice que el crecimiento solamente lo da Dios. El crecimiento no viene de nosotros mismos. Si nosotros pensamos que somos capaces de hacernos muy espirituales y de llegar a alcanzar un máximo poder por nuestras propias fuerzas, estamos muy equivocados. Y empieza esa vanagloria, esa falta de humildad, ese orgullo que es tan natural del ser humano. Y empezamos a dejar a Dios de lado, aún en el lugar en donde se supone que debemos ponerlo a él en el primer lugar. Dios no se basa en una religión. Es importante, sí, tal vez las enseñanzas, las normas eclesiásticas que podamos recibir en la iglesia. Yo creo que la formalidad, muchas veces el respeto que nosotros le debemos dar a la casa de Dios, los momentos especiales que debemos de repente celebrar en la casa de Dios con nuestros hermanos, como por ejemplo la Santa Cena, como por ejemplo los ayunos, las vigilias, son importantes.
Y sí es un sacrificio para el cuerpo, pero eso no determina nuestra salvación. Eso no determina que nosotros realmente nos libremos de este pecado que nos acecha todos los días. Eso no nos podemos librar de forma natural. El único que puede librarnos de ese pecado, el único que puede hacernos salvos, no porque no pequemos, porque es algo natural del ser humano que va a pecar, sino que nos hace limpios en Él por la salvación que Él nos da por la fe, no por lo que nosotros hacemos, no por las cosas que podamos cumplir o los sacrificios que podamos hacer. Aquí en Perú, por ejemplo, hay muchas costumbres religiosas, y una de esas, por ejemplo, es subir un cerro para poner una cruz. Y muchas veces ese cerro se sube de rodillas. ¿Por qué? Porque las personas dicen de que de esta forma van a poder subsanar los pecados que han cometido durante ese año, o que Dios responda a sus peticiones. Y muchas veces esas personas suben golpeándose el cuerpo, dañándose las rodillas, dañándose el cuerpo, pero que eso no significa de que luego de hacer eso van a ser libres, porque justamente Dios trajo a Jesús para darnos salvación, para que a través de su sacrificio nosotros seamos salvos, recibir esa salvación por gracia, no por obras. Y eso es algo que nosotros lo debemos entender. Finalmente dice que definitivamente no, estas actividades tal vez sí pueden ser un sacrificio para el cuerpo, pero nosotros no vivimos en un cuerpo, pero nosotros debemos de buscar no lo físico, sino lo espiritual. Y lo espiritual no lo vamos a alcanzar con nuestras armas naturales, no lo vamos a poder hacer porque nuestras capacidades son limitadas. El único que puede obrar, el único que puede ayudarnos a superar estas debilidades, a cambiar nuestro corazón, a transformar nuestra mente, es Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón, que cambia nuestra mente, que empieza a hacer algo nuevo en nosotros, a transformar, a cambiar, a renovar, a restaurar aquello que estaba dañado en nosotros. Él es el único que puede obrar y es algo que es sobrenatural, no es con nuestras fuerzas. Y por eso debemos darle tantas gracias a Dios, porque no depende de nosotros. Una vez Pablo dijo, ¿no?, que él quería superar el problema que tenía, ¿no?, de ese aguijón del que tanto hablaba. Pero ¿qué le dijo Dios? No, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que nosotros debemos agradecer a Dios de que somos débiles, porque en nuestra debilidad es donde Dios se glorifica. Cuando decimos: Señor, no podemos más, a pesar de que nos esforzamos, a pesar de que tratamos de salir adelante y ponemos todo nuestro ser, pero muchas veces nuestras capacidades son limitadas y no podemos continuar. Y es ahí donde el poder, la gracia, la misericordia de Dios se muestra y Él nos ayuda a continuar. Ya no son nuestras fuerzas, sino son las fuerzas de Dios. Y por eso es tan importante creer de que no es por nuestras obras, no es por nuestros propios méritos, sino es porque Dios nos amó, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que nos equivocamos. Él decidió amarnos, limpiar nuestros pecados, lavar nuestras heridas y ayudarnos a continuar este camino de fe hasta poder alcanzar la victoria, que es poder tener esa vida eterna en la presencia de Dios, que eso es al final lo más importante, el poder tener esa salvación del que tanto esperamos nosotros los creyentes, que no nos debemos poner nuestra mirada en este mundo, en las cosas materiales, sino en las cosas que no se dañan, que no se corroen con el tiempo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que tenemos y que hemos recibido el día de hoy. Gracias, Dios,
porque tú eres ese Dios fiel, amoroso, que decidió amarnos, Señor, a pesar de ser imperfectos. Bendice este día, guárdanos, ayúdanos en todo lo que tengamos que hacer, Dios amado. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que sigan con una hermosa semana y que sigamos aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Bendiciones. Estar contigo no hay